Probabilidad de paternidad, 0%. Respira. Quédate conmigo. El sobre era tan común que casi se sentía insultante, sin etiqueta de advertencia, sin sello dramático, sin sirenas, solo un paquete blanco y simple, deslizado sobre una mesa de conferencias pulida por un mensajero del laboratorio que no tenía idea de lo que había dentro, ni de lo que iba a hacer. Daniel Hart lo miró como si pudiera moverse. Frente a él, su abogada, Marisol Chen, no tocó el sobre. No lo necesitaba. Ya había visto este momento antes, el momento en que una persona se da cuenta de que el suelo bajo su vida fue reemplazado por algo más delgado. El teléfono de Daniel vibró otra vez. Otro mensaje de su esposa. ¿Dónde estás? Me estás asustando. No respondió, porque la verdad era que no estaba tratando de asustarla, estaba tratando de mantenerse en pie. La voz de Marisol fue tranquila, cuidadosa. No tienes que abrirlo ahora mismo. Las manos de Daniel estaban firmes de esa manera en que las manos se ponen justo antes de temblar. Tengo que hacerlo. Rompió el sello. Salió una hoja, una página llena de porcentajes, lenguaje clínico y una sola frase que se veía demasiado limpia para lo que significaba. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Daniel lo leyó una vez, luego otra, luego bajó la página y por un segundo, simplemente, se quedó mirando. No a Marisol, no a la mesa, a la nada. 12 años. Un anillo de bodas que no se había quitado desde el día en que Lauren se lo deslizó. 2 hijos que creían que su familia era normal. Y un mejor amigo que había estado en cada barbacoa, cada cumpleaños, cada cena de «tenemos que hacer esto más seguido», que Daniel había trabajado horas extra para hacer posible. Marisol lo observó con atención. «Daniel», dijo, «dime qué estás pensando». Tragó saliva y su voz salió más pequeña de lo que esperaba. «Estoy pensando...» Miró el papel otra vez. «Estoy pensando que estoy a punto de convertirme en el villano dentro de mi propia casa. Y no hice nada». Marisol asintió. «No eres el villano». Daniel soltó un aire que sonó como una risa, pero no lo fue. Todavía no, porque ya entendía la siguiente parte. La verdad no entra a una familia como una invitada. La verdad entra como una tormenta. Y en las próximas 24 horas, Daniel aprendería otra cosa. En el tribunal, los sentimientos no congelan cuentas bancarias. La evidencia sí. Y en cuanto empezó a tirar del hilo, todo se deshilachó más rápido de lo que cualquiera podía detener. Esta es la historia de cómo una prueba de ADN destrozó un matrimonio de 12 años. Y de cómo el hombre en quien Lauren más confiaba, el mejor amigo de Daniel, resultó ser el verdadero padre. Y también es la historia de cómo un juez, con una sola firma, puede pausar la vida financiera de alguien como si apretara el botón de silencio. Porque cuando la traición es personal, la gente cree que se queda en privado, pero cuando el dinero empieza a moverse, se convierte en una emergencia legal. Y ahí es cuando se abren las puertas del juzgado. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Ciudad, estado, país. Porque historias como esta pasan en todas partes y cambian los detalles, pero no cambia la sensación. Y si te importa la rendición de cuentas real, lo que pasa cuando las mentiras chocan con la prueba, dale like y suscríbete. No porque arregle nada, sino porque estas historias solo siguen visibles cuando la gente sigue mirando. Para entender cómo una sola página podía causar tanto daño, tienes que volver a la versión de Daniel y Lauren que todavía creía que eran un equipo. Se conocieron a finales de sus 20. Daniel era el tipo de hombre que cargaba la responsabilidad como si fuera una mochila que nunca se quitaba. Trabajaba en logística, horarios, rutas, plazos. El tipo de trabajo en el que siempre estás resolviendo problemas que no creaste. Lauren trabajaba en marketing, brillante, rápida.
El tipo de persona que podía entrar en una sala llena de desconocidos y salir con amigos. Se equilibraban. Daniel aportaba estabilidad. Lauren aportaba impulso. Al menos esa era la historia. Se casaron después de 2 años. Compraron una casa modesta en un vecindario que parecía el interior de una tarjeta de felicitación. Árboles, aceras, el zumbido lejano de las cortadoras de césped los fines de semana. Un lugar donde saludas a los vecinos y finges que todo está bien. Y luego llegaron los niños. Primero, un hijo, Ethan. Luego, 3 años después, una hija, Sophie. A Daniel le encantaba ser padre de la manera en que lo aman los hombres callados. No lo actuaba, lo hacía. Tareas en la mesa de la cocina, entrenamientos de fútbol, curitas en rodillas raspadas. Era el papá que podía dormir a un bebé a las 2 a.m. sin quejarse. A Lauren también le gustaba la maternidad, sobre todo las partes que se podían fotografiar, los pijamas a juego, las tarjetas navideñas y los pasteles de cumpleaños con el ángulo perfecto. Pero había grietas, pequeñas al principio. Lauren empezó a salir más. No, noche de amigas una vez al mes. Más bien, evento de trabajo, el jueves. Cena de networking, el sábado. Happy hour, el martes. Daniel no presionó. Se dijo a sí mismo que ella merecía una vida fuera de la casa. Se dijo a sí mismo que estaba siendo moderno. Se dijo a sí mismo que confiar significaba no hacer demasiadas preguntas. Y entonces estaba Mike Reynolds. Mike era el mejor amigo de Daniel desde la universidad. Habían sido compañeros de cuarto. El tipo de amistad que sobrevive a apartamentos malos, cuentas impagas y decisiones tontas. Mike era encantador de una forma que hacía que la gente lo perdonara por ser poco confiable. Siempre tenía una historia. Siempre tenía una razón. Y siempre tenía esa sonrisa que decía: sé que soy un desastre, pero soy querible. Cuando Daniel se casó con Lauren, Mike estuvo a su lado en el altar. Cuando nació Ethan, Mike apareció en el hospital con un peluche y lágrimas en los ojos como si fuera parte de la familia. Y de eso se trata. Lo era, solo que no de la manera que Daniel creía. La sospecha no empezó con el ADN. Empezó con el tiempo. Daniel comenzó a notar patrones demasiado limpios como para ser accidentes. Lauren recibía una llamada de trabajo y salía afuera, y se quedaba el tiempo suficiente como para que el aire se volviera más frío. Su teléfono se encendía y ella lo inclinaba para ocultarlo. Sonreía a un mensaje y luego borraba la expresión de su cara como si nunca hubiera pasado. Daniel se decía que estaba pensando de más. Entonces, Sophie cumplió 8. Y Daniel empezó a escuchar comentarios que caían mal. En una fiesta de cumpleaños, Mike le revolvió el pelo a Sophie y dijo: «Esa es mi niña». Sonó como una broma. Todos se rieron, pero Daniel no. Más tarde, mientras Daniel estaba asando hamburguesas, Mike se puso a su lado y dijo: «Hombre, te sacaste la lotería con Lauren». Daniel sonrió con cortesía. Mike añadió, más bajo: «Ella es otra cosa». No era lo que dijo, era cómo lo dijo, como si la estuviera recordando de una forma que los amigos no deberían. Daniel lo dejó pasar. Porque confrontar a tu mejor amigo es como tirar de una anilla sin estar seguro de si va a explotar. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un miércoles. Daniel llegó tarde, cansado, ya enumerando mentalmente los problemas de mañana. La casa estaba en silencio. Niños dormidos, luces bajas, y el auto de Lauren en la entrada. Pero Lauren no estaba dentro. Miró su teléfono. Un mensaje. Salí a la tienda. Vuelvo pronto. Lo había enviado 2 horas antes. Llamó. Directo al buzón. Llamó otra vez. Buzón. Entonces, su teléfono vibró. Una notificación de la tablet familiar. Una foto subida a iCloud. Una imagen borrosa, tomada desde un auto en movimiento. De noche. Luces de la calle estiradas. Y en el asiento del pasajero, una mano familiar descansando sobre un muslo familiar. A Daniel se le hundió el estómago, porque reconoció el reloj de Mike.
Daniel no gritó, no golpeó una pared. Se sentó en el sofá y miró la foto hasta que sus ojos dejaron de enfocar. Cuando Lauren por fin llegó a casa, olía a un perfume que no era suyo. Entró como si nada estuviera mal. Daniel levantó la tablet. La cara de Lauren cambió. No confusión. Y no indignación. Reconocimiento. Intentó recuperarse rápido. ¿Qué es eso? La voz de Daniel fue baja. Tú dime. Lauren se rió demasiado rápido. No es nada. Es un ángulo raro. Daniel se inclinó. Ese es el reloj de Mike. Lauren se quedó congelada. Y esa congelación, esos 2 segundos en los que no pudo encontrar la siguiente mentira, esa fue la verdadera confesión. Daniel se levantó. ¿Cuánto tiempo? Los ojos de Lauren destellaron con rabia, como si él fuera el que estuviera cruzando una línea. Daniel, no hagas esto. ¿Cuánto tiempo? Lauren apartó la mirada, y entonces lo dijo, no con remordimiento, con irritación. ¿Por qué lo estás haciendo tan dramático? Ahí fue cuando Daniel entendió que no solo estaba lidiando con una infidelidad, estaba lidiando con alguien que había practicado minimizar la realidad. Ian esa noche durmió en el cuarto de invitados, no porque quisiera distancia, porque no confiaba en sí mismo para mantenerse calmado. Por la mañana, Lauren actuó como si no hubiera pasado. Café, almuerzos de los niños, voz normal, sonrisa normal. Daniel la observó como si fuera una extraña usando la cara de su esposa. Y ahí su mente se fue a un lugar al que no quería ir. Sophie, su sonrisa, sus ojos, su hoyuelo, las cosas que siempre había visto como ecos de él. De pronto, se sentían como preguntas, y las preguntas se vuelven veneno si no las respondes. Daniel no fue a Mike, todavía no, fue a la evidencia, porque cuando tu vida empieza a desmoronarse, tienes 2 opciones, puedes discutir, o puedes documentar. Marisol Chen no era solo una abogada de divorcios. Era el tipo de abogada que entendía que los matrimonios modernos no se rompen solo en dormitorios, se rompen en datos, en marcas de tiempo, en rastros de GPS, en mensajes borrados que igual dejan sombras. Daniel se sentó en su oficina 2 días después de la foto. Marisol escuchó sin interrumpir. Luego hizo una pregunta. ¿Qué te da miedo que haga después? Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Marisol se recostó. Cuando atrapan a alguien, hace una de 2 cosas. Intenta arreglarlo o intenta protegerse. La garganta de Daniel se apretó. ¿Protegerse? ¿Cómo? Marisol no lo endulzó. Dinero, activos, cuentas, deudas, mueven cosas, ocultan cosas, gastan agresivamente, reescriben la historia financiera para que, cuando llegues al tribunal, estés persiguiendo humo. Daniel miró la mesa, porque no se le había ocurrido. Yo había estado enfocado en su corazón. Marisol estaba enfocada en su futuro. Deslizó un bloc legal hacia él. Dime qué cuentas comparten, qué está a tu nombre, qué está al de ella. Daniel las enumeró. Cuenta corriente, ahorros, una cuenta de inversión conjunta, la cuenta del negocio paralelo de Lauren, fondos de retiro, una línea de crédito con garantía hipotecaria, y un detalle que hizo que el bolígrafo de Marisol se detuviera. Lauren tenía una cuenta separada a la que Daniel no tenía acceso. Él sabía que existía. Había asumido que era inofensiva. Marisol levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo lleva abierta? Daniel pensó. Años. Dijo que era para impuestos y cosas freelance. Marisol asintió lentamente. Bien, nos vamos a mover rápido. Daniel parpadeó. ¿Qué tan rápido? La voz de Marisol fue firme. Quizá si tenemos motivos para creer que está dilapidando, gastando o moviendo bienes conyugales, podemos pedirle al tribunal órdenes temporales que restrinjan a ambas partes de transferir fondos fuera de los gastos normales de vida. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿O sea que el tribunal puede congelar cosas? En algunos casos, dijo Marisol, sí, al menos lo suficiente para detener un atropello financiero.
pero necesitas prueba. No intuiciones. Prueba. Daniel miró su teléfono. No quería que su matrimonio se convirtiera en un expediente, pero tampoco quería ser el hombre que confía en alguien mientras le vacían la casa. Marisol añadió: «Y Daniel, si sospechas que la paternidad está en duda, eso se aborda con cuidado. No acusamos sin evidencia, confirmamos». La voz de Daniel salió áspera. «Una prueba de ADN». Marisol no se inmutó. «Una prueba de ADN». La parte más difícil no fue la prueba, fue decidir hacerla. Daniel compró primero un kit casero. Lo sostuvo en las manos en el estacionamiento como si fuera contrabando. Podría haber dado la vuelta. Podría haberlo tirado. Podría haber decidido que la ignorancia era más amable. Pero luego imaginó a Sophie a los 18, mirándolo con una pregunta que él no podía responder. Así que no lo tiró. Lo llevó a casa. Esperó a que los niños estuvieran distraídos. Le dijo a Sophie que necesitaba que se pasara un hisopo por la mejilla para un proyecto de ciencias. Ella se rió. ¿Vamos a hacer slime? Daniel sonrió como si su cara no hubiera olvidado cómo. No slime, dijo. Solo una prueba. Ella se pasó el hisopo sin sospechar. Daniel hizo lo mismo, y cuando selló el paquete, sus manos por fin empezaron a temblar. Y porque ahora había un reloj contando hacia atrás hasta la verdad que había estado sentada en su casa durante 8 años. Mientras el laboratorio procesaba la muestra, Daniel hizo otra cosa. Observó. No con paranoia, con claridad. Revisó las cuentas conjuntas a diario. Descargó estados de cuenta. Creó una carpeta segura. Cambió contraseñas. Y entonces, 3 noches después, Lauren hizo exactamente lo que Marisol advirtió. Daniel se despertó a las 2:13 de la mañana por el sonido de la impresora. Un zumbido mecánico suave, papel deslizándose. Caminó por el pasillo en silencio. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Lauren estaba dentro, iluminada por el brillo frío de su laptop. No lo oyó. En el escritorio, formularios bancarios, instrucciones de transferencia. Y un montón de papeles con el número de su cuenta de inversión conjunta impreso en negrita. A Daniel se le revolvió el estómago. ¿Por qué no imprimes formularios de transferencia a las 2 de la madrugada si planeas sorprender a tu cónyuge? Se quedó en el marco de la puerta. Lauren se sobresaltó. ¡Daniel! Su mano voló hacia los papeles como si pudiera ocultarlos bajo la palma. Daniel mantuvo la voz plana. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Lauren se endurecieron. No es asunto tuyo. Daniel dio un paso. Es nuestra cuenta. Lauren se levantó. Me estoy protegiendo. No voy a quedarme sin nada porque tú estás teniendo una crisis de mediana edad. Daniel la miró. Crisis de mediana edad. Como si se hubiera imaginado la foto. Como si se hubiera imaginado su silencio. Como si la realidad fuera algo que ella pudiera etiquetar y descartar. Y Daniel estiró la mano hacia la primera hoja. Lauren le apartó la mano de un manotazo. «No», susurró con veneno. Daniel no alzó la voz. No lo necesitaba. Dijo, «Si mueves ese dinero, mañana presento la demanda, y el juez verá exactamente lo que intentaste hacer». La cara de Lauren se torció. ¿Tú crees que a un juez le importan tus sentimientos? Daniel miró los papeles otra vez, y entonces dijo algo que lo sorprendió incluso a él. No se trata de mis sentimientos, se trata de fraude. Lauren se quedó congelada, y en esa congelación, Daniel vio miedo. No miedo de perderlo, miedo de perder el control. El correo del laboratorio llegó al día siguiente por la tarde. Daniel estaba en su auto afuera de la oficina de Marisol, con el teléfono en la mano. No lo abrió durante 1 minuto entero, porque una vez que sabes, no puedes desaber. Por fin, se tocó la pantalla, y ahí estaba. 0,00%. Daniel entró en la oficina de Marisol con el resultado impreso, la cara pálida, los movimientos precisos. Marisol lo leyó una vez, luego lo dejó sobre la mesa y su voz se suavizó.
No por lástima, sino por reconocimiento. Lo siento, dijo. Daniel miró más allá de ella. Siento que estoy viendo la vida de otra persona. Marisol asintió. Bien, actuamos, pero actuamos con inteligencia. Daniel tragó saliva. ¿Qué hago con Sophie? Marisol fue cuidadosa. Sigues siendo su papá. Biología y paternidad no son lo mismo. El tribunal tratará la paternidad como un asunto legal. Tu corazón lo tratará como otra cosa, pero no haces que ella pague por las decisiones adultas que crearon esto. Daniel parpadeó rápido. Aún no había llorado, no porque no lo sintiera, sino porque su cuerpo todavía estaba intentando entender. Marisol volteó la hoja y empezó a escribir. Paso 1, dijo. Presentamos el divorcio y pedimos órdenes temporales. Paso 2. Solicitamos una orden de restricción financiera. Paso 3. Aseguramos evidencia de la aventura. Daniel la miró. ¿El ADN no basta? Basta para plantear la paternidad, dijo Marisol. Pero para restringir activos, el tribunal mira conducta, riesgo. Tú ya la viste imprimiendo formularios de transferencia a las 2 de la mañana. Eso no es normal, eso es urgencia. La mandíbula de Daniel se tensó. Mike. Marisol lo sostuvo con la mirada. Mike es parte de la historia, pero no lo confrontamos primero. Documentamos, presentamos y luego confrontamos. Daniel se recostó y su voz salió baja. Quiero escucharla decirlo. Marisol no lo frenó. Lo vas a escuchar, pero no en tu calendario, en un calendario que te mantenga protegido. Aquí está la parte que la mayoría no entiende. El divorcio no es un solo momento. Es una secuencia de movimientos legales. Y los primeros movimientos importan, porque deciden en qué tipo de campo de batalla estás parado. Marisol presentó la demanda a la mañana siguiente. También presentó una moción de emergencia solicitando restricciones financieras temporales, una orden que impide que cualquiera de los cónyuges transfiera, oculte o disponga de bienes conyugales fuera de gastos ordinarios. En palabras simples, no vacíes las cuentas, no vendas las inversiones, no pongas dinero a nombre de un amigo, y si lo intentas, el tribunal lo tratará como desacato. Daniel firmó papeles con manos que no se sentían suyas. No podía dejar de pensar en lo normal que esto se vería para un desconocido. Un hombre en un pasillo con una carpeta, un hombre firmando documentos, un hombre haciendo lo que miles hacen todos los días. Pero para Daniel era como entrar en otra vida sin consentimiento. Esa tarde, Lauren fue notificada, no en casa, en su oficina, delante de sus compañeros, porque al sistema no le importa la dignidad, le importa la notificación. Lauren lo llamó en menos de 10 minutos. Su voz era afilada, vibrando de rabia. «Hiciste esto para humillarme». Daniel estaba en su auto, apretando el volante. «Hice esto porque estabas intentando mover dinero». «Me estaba protegiendo». La voz de Daniel siguió baja. «¿De qué? ¿De las consecuencias?» Lauren soltó una risa corta, furiosa. «Estás loco, estás obsesionado, estás intentando controlarme». Daniel cerró los ojos. Esta es la parte que hace que la gente dude de sí misma, cuando la persona que te traicionó actúa como si tú fueras el problema por notarlo. Daniel abrió los ojos y dijo, «La prueba de ADN dice que no soy el padre de Sophie». Silencio. No confusión, no indignación, silencio. Ese tipo de silencio que responde una pregunta sin palabras. Lauren contuvo el aliento. Luego susurró, «¿Cómo te atreves?» La garganta de Daniel se apretó. «¿Cómo me atrevo yo?» La voz de Lauren subió. «¿Le hiciste la prueba a escondidas?» Daniel la cortó. «Me dejaste criarla 8 años sin decirme la verdad». La voz de Lauren se quebró y por primera vez algo parecido al miedo se filtró. «Ella es tu hija», dijo. Daniel miró a través del parabrisas. «Es mi hija porque he sido su papá, pero necesitaba la verdad». La voz de Lauren bajó. «Fue un error», y Daniel tragó saliva. «¿Con Mike?» Lauren no respondió.
Las manos de Daniel temblaron. ¿Fue Mike? Y entonces lo dijo. Sí, solo una palabra. 12 años de matrimonio reducidos a una palabra. La voz de Daniel se volvió fina. ¿Cuánto tiempo? Lauren exhaló temblando. Fue hace años. Ya terminó. No significó nada. Daniel se rió, y esta vez sonó real. ¿Nada? Dijo. Sophie tiene 8. Lauren afiló la voz, intentando recuperar control. No te atrevas a quitármela. Los ojos de Daniel ardían. No te la estoy quitando. Estoy intentando mantenerla a salvo mientras tú quemas todo. La voz de Lauren se volvió fría. Si metes a Mike en esto, te voy a destruir. Daniel se quedó inmóvil, y si alguna vez alguien te ha amenazado después de hacerte daño, sabes exactamente lo que Daniel sintió en ese momento. No miedo, no rabia, y ni una claridad que te vuelve peligroso. Dijo, inténtalo, y colgó. ¿Crees que Daniel estuvo mal por hacer la prueba de ADN sin decirle a Lauren primero? ¿O crees que la verdad, cuando alguien ha mentido durante años, justifica el método? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la gente discute esto como si fuera hipotético, hasta que les pasa. El tribunal se movió rápido, no porque el sistema fuera compasivo, sino porque el sistema entiende muy bien una cosa. Riesgo. Marisol había documentado el papeleo de transferencias nocturnas. Tenía los números de cuenta, tenía capturas del registro de impresión, tenía alertas del banco mostrando intentos inusuales, y tenía la declaración jurada de Daniel describiendo lo que vio. Cuando entras al tribunal con ese nivel de detalle, no le estás pidiendo a un juez que crea tu corazón roto. Le estás pidiendo que evite un daño medible. En la audiencia, Lauren apareció con su propio abogado, un hombre que llevaba la confianza como un traje. Argumentó que Lauren solo estaba organizando las finanzas y que Daniel actuaba por emoción. Marisol no discutió emociones, discutió patrones. Dijo, «Señoría, la demandada imprimió formularios de transferencia a las 2:13 de la mañana. Intentó mover fondos en una cuenta conjunta a los pocos días de enfrentar evidencia de mala conducta marital. El demandante solicita una orden temporal que restrinja a ambas partes de transferir, disponer o gravar bienes conyugales fuera de gastos ordinarios, mientras se resuelve el proceso». El juez miró los documentos. Luego miró a Lauren. «Señora Hart», dijo, ¿intentó transferir fondos de cuentas conjuntas después de saber que el divorcio era probable? La cara de Lauren se tensó. «Estaba protegiendo a mis hijos». La expresión del juez no cambió. Eso no es una respuesta. El abogado de Lauren intervino. «Señoría, mi clienta niega cualquier intención de ocultar activos». Marisol deslizó otra página. Una notificación del banco. Un intento de transferencia. Una marca de tiempo. Los ojos del juez recorrieron el papel. Luego lo dejó, tomó su bolígrafo y dijo: «Se conceden órdenes de restricción mutuas temporales. Ninguna de las partes podrá transferir, vender u ocultar bienes conyugales excepto por gastos ordinarios de vida. Cualquier violación será tratada como desacato». Daniel sintió que algo en su pecho se aflojaba. No alivio, no victoria, estabilidad. Por primera vez desde la foto, algo se había detenido. Y dentro de las 24 horas de presentar la demanda, se levantó un muro legal. Y el tribunal no congeló a Lauren como persona, pero congeló su capacidad de reescribir la historia financiera en la oscuridad. Fuera del tribunal, Lauren miró a Daniel como si él la hubiera traicionado. Daniel no se inmutó, porque por fin entendió la forma de su lealtad. Existía solo cuando la protegía a ella. Ahora venía la parte que Daniel más temía. Mike. Daniel no quería una pelea, quería una explicación. Pero las explicaciones no deshacen años, solo añaden detalle a la herida. Mike contestó la llamada al segundo timbrazo, alegre. «Dani, ¿qué tal?» La voz de Daniel fue plana. «Necesito verte». Mike dudó. Claro, ¿todo bien?», Daniel dijo. «No,
Se encontraron en una cafetería tranquila, de esas donde la gente susurra frente a laptops y finge estar demasiado ocupada para notar el dolor ajeno. Mike entró sonriendo, hasta que vio la cara de Daniel. Entonces la sonrisa se le cayó. Daniel no se sentó. Puso los resultados del ADN sobre la mesa. Mike se quedó mirando. Sus ojos recorrieron la hoja y su boca se abrió. Luego se cerró. Daniel lo observó y su voz salió baja. «Di algo». Mike tragó saliva. «Daniel, yo». Daniel se inclinó. «¿Cuánto tiempo?» Los ojos de Mike se movieron por la cafetería, como si buscara una salida. Daniel no se la dio. La voz de Mike fue baja. «Fue hace años», Daniel asintió despacio. «Y me dejaste criarla». Los ojos de Mike se llenaron de algo que parecía culpa. «No sabía que era mía». La risa de Daniel fue cortante. «¿No sabías?» Mike bajó la voz. «Lauren me dijo que ya estaba. Dijo que ustedes estaban bien. Dijo...» Daniel lo cortó. «Así que le creíste, y te quedaste en mi casa». Mike se encogió. A Daniel le ardía la garganta. «Cargaste a mi hija. Fuiste a sus cumpleaños. Dejaste que me llamara papá mientras tú te sentabas ahí sabiendo lo que habías hecho». La voz de Mike se quebró. «Lo siento». Daniel lo miró. Y esa es la parte más cruel de la traición. La disculpa no coincide con el daño. «Lo siento» es un vaso de agua en un incendio. Las manos de Daniel se apretaron. «¿Por qué?» Mike susurró. «Porque soy débil». Daniel parpadeó. Esperaba excusas. No esperaba honestidad. Pero la honestidad no ayudó. Solo hizo que Mike se viera más pequeño. Daniel tomó el papel. «No te vas a acercar a mis hijos». La cabeza de Mike se levantó de golpe. «Daniel». La voz de Daniel se volvió fría. «No. No puedes negociar límites que ayudaste a destruir». Se dio la vuelta y salió. Y cuando la campanita sobre la puerta sonó detrás de él, Daniel se dio cuenta de algo. No estaba furioso solo porque Mike se había acostado con su esposa. Estaba furioso porque Mike había robado algo más profundo. La confianza en su propia percepción. La sensación de que sus amistades eran seguras. La creencia de que la gente alrededor de sus hijos había sido elegida con cuidado. Y ahora cada recuerdo se sentía contaminado. El proceso de divorcio no se volvió más fácil después de la verdad. Se volvió más claro. La estrategia de Lauren cambió. Cuando la negación falló, pasó a reescribir. Le dijo a sus amigos que Daniel era controlador. Le dijo a su familia que era inestable. Presentó la prueba de ADN como una traición. Como si demostrar la verdad fuera un pecado peor que ocultarla. Y en los escritos judiciales intentó pintar a Daniel como vengativo. Marisol lo anticipó. Se preparó. Y documentó la participación de Daniel como padre. Correos de la escuela, formularios médicos, fotos, horarios. Dejó claro, Daniel no estaba intentando borrar a Sophie. Estaba intentando protegerla. Porque esto es lo que los tribunales miran en medio del caos adulto. Los niños, no como utilería, como seres humanos. Durante una conferencia de custodia, un consejero le hizo a Daniel una pregunta simple. ¿Aún quieres ser el padre legal de Sophie? A Daniel le ardieron los ojos. Podría haber dicho, no sé. Podría haber dicho, estoy herido. Podría haber dicho, necesito tiempo. En cambio, dijo la verdad. Sí, y lo decía en serio, porque Sophie no pidió nacer dentro de una mentira, y Daniel se negó a hacer que ella pagara por eso. Esa decisión, quedarse, no era debilidad, era fuerza, era elegir la paternidad como acción, no como dato genético. Lauren intentó usar a Sophie como palanca. En un momento dijo, en un mensaje que Marisol luego presentó: si sigues presionando, le voy a decir a Sophie que no eres su verdadero papá. Ese mensaje cayó como un ladrillo, porque reveló la mentalidad de Lauren. La verdad nunca fue por Sophie, era por control. Cuando el juez lo vio, su paciencia se adelgazó. Los niños no son armas, dijo en audiencia pública.
El abogado de Lauren se movió incómodo. Daniel se quedó quieto, mirando el estrado como si fuera lo único estable en la sala. Las restricciones financieras se mantuvieron. Las cuentas conjuntas quedaron intactas. La cuenta de inversión fue monitoreada. Lauren no podía vaciarla. No podía vender sin revelar. No podía mover dinero al nombre de Mike sin consecuencias. Y cuando el divorcio avanzó hacia el acuerdo, los números se volvieron menos importantes que la verdad detrás de ellos. Marisol presionó por una división justa, cálculos de manutención y un plan claro de crianza. Lauren presionó por control. En mediación, dijo: «Él me está humillando». La voz de Daniel se mantuvo baja. «Tú me humillaste a mí». Lauren lo fulminó con la mirada. «Cometí un error». Daniel la miró, y por primera vez en meses, su voz no tembló. «Un error es olvidar un cumpleaños», dijo. «Un error es tomar la salida equivocada. Esto fue una elección, una mentira que renovaste cada día». La mediadora, una mujer cansada, con ojos amables, los observó un largo momento. Luego dijo, suave: «Volvamos a los niños, y esa es la parte más difícil. Puedes estar hecho pedazos, pero igual tienes que aparecer para las tareas, igual tienes que empacar loncheras, igual tienes que aplaudir en los actos escolares. El dolor no pausa la crianza». Daniel aprendió a vivir dentro de esa contradicción. Aprendió a llorar en la ducha para que los niños no lo oyeran. Aprendió a respirar en los momentos en que Sophie corría hacia él gritando: «Papá», porque cada vez que lo decía, era una herida y un recordatorio. Él seguía siendo su lugar seguro. Para cuando se firmó el acuerdo final, la historia había cambiado. No porque todos sanaran, sino porque los hechos ya eran permanentes. Lauren tuvo que aceptar que el tribunal no iba a premiar el secreto. Mike tuvo que aceptar que su papel en sus vidas se había terminado. Y Daniel tuvo que aceptar que el hombre que había sido, el hombre que confiaba fácil, ya no existía. El juez finalizó las órdenes: división de propiedad, plan de crianza, términos de manutención. Y las restricciones financieras temporales fueron reemplazadas por reglas permanentes y rendición de cuentas. Cuando terminó, no hubo música, no hubo aplausos, solo papel, y un hombre saliendo del juzgado hacia una luz de sol demasiado brillante. Daniel se sentó en su auto después y no encendió el motor por un buen rato, porque los finales no siempre se sienten como cierre. A veces se sienten como agotamiento. Entonces, ¿qué muestra realmente esta historia? Muestra que la traición no es solo una aventura, es la manera en que la gente reescribe la realidad para evitar consecuencias. Es la forma en que alguien puede pararse en tu casa, reírse de tus chistes, cargar a tu hija, mientras oculta una verdad que te destruiría. Muestra que, en la vida moderna, la verdad suele llegar por datos, marcas de tiempo, en registros y un porcentaje clínico de ADN, al que no le importa cuánto amaste. Y muestra algo más. Cuando alguien ha estado dispuesto a mentir tanto tiempo, lo primero que suele hacer cuando lo atrapan es ir por el dinero, porque el dinero es control, y el control era lo que estaban protegiendo desde el principio. Daniel no ganó un premio, no recuperó su vida antigua, consiguió algo más silencioso. Un límite, una línea legal que decía: no puedes quemar la casa y quedarte con los muebles. Y tomó una decisión, una difícil: seguir siendo el papá de Sophie. No por ADN, por amor, por años, por presencia. Aquí va la pregunta final. Si fueras Daniel, ¿habrías confrontado a Lauren primero? ¿O habrías hecho lo que hizo él? Reunir pruebas, moverte rápido y dejar que el tribunal pusiera un candado al daño antes de que se expandiera? Cuéntamelo abajo. Porque algún día, en algún lugar, alguien va a abrir un sobre ordinario y se va a dar cuenta de que toda su vida estuvo viviendo en el espacio entre una mentira y un porcentaje.